Bueno, empezamos. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta sesión. Nada más para tener plena confirmación, ¿me podrían confirmar de que se puede escuchar? Sí, Nuevamente, ingeniero, por buenas favor. tardes. No le vas a escuchar, Franklin. Si acaso también Sí, quiero ingeniero, sí se verificar que escucha yo les bien. puedo escuchar a su anterioridad. No sé si dijo algo, Franklin, pero no le pude escuchar. A ver si cambio los speakers. Un segundo, voy a probar los micrófonos. Parece que suena bien. La voz. Todavía no. Opciones. Esta es la- Bueno, realmente mi computadora si bien no está de antes. Vamos a ver. Luego regreso. Ahora sí, alguien podría hablar, por favor. Sí, ingeniero, buenas tardes. Sí, ya, perfecto, ya les puedo escuchar. Muy bien, buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias por asistir con un aviso bastante corto a esta sesión teórica. La estoy grabando de cualquier forma, por si no pudieron asistir. De hecho, presencialmente no hay nadie. Entiendo yo que el tema de la lluvia y el que la clase se puede transmitir tuvo alguna influencia, pero no hay problema. Anyway, estas prestaciones, como usted sabe, nos apoyan para este tipo de sesiones y eso de alguna manera es bueno. Muy bien, el motivo principal es que, como saben, tenemos un feriado el próximo jueves y obviamente con la intención de equilibrar las sesiones del laboratorio, aprovecharíamos que el miércoles vienen todos y adelantamos la sesión de hoy, que podría ser de utilidad también para las cosas que están haciendo en el lab. Ok, la sesión de esta tarde tiene que ver con el método de ajuste de controladores, particularmente el PID, con algunas arquitecturas y variantes. Miraremos en la sesión de ahora los puntos número 1 y número 2 en la agenda que tiene que ver con los ajustes de controladores PID para sistemas de una entrada y una salida. Y número 2, ajuste de controladores PID con una arquitectura en cascada. Cada vez está con más lesiones, qué raro. Es la persona que hace esto. La parte de controladores multivariable, PID, la vamos a dejar para un poquito más adelante. Muy bien. Entonces, empezando un poquito con este tema, para el caso particular de los métodos de sintonía, en la sesión anterior, que fue una sesión grabada, espero que la hayan podido revisar, y si tienen alguna pregunta, igual ahora mismo podríamos explicar con algo de detalle lo que tengan para discutir, si fuese el caso. Bueno, tradicionalmente para controladores PID está el bastante conocido método de SMIC, que significa sintonización por Internal Mode Control o control de modelo interno. Eso es lo que vamos a revisar en la sesión de ahora. De hecho, es un método muy conocido y es bastante justo que conozcamos también en esta clase la forma de sintonización por el MIC, ¿no? O IMC, mejor dicho. Luego está Seeger y Nichols con los dos variantes, la respuesta al escalón y el método de oscilación o el método de respuesta en frecuencia. Y hay algunas alternativas extras como el método de Cohen y Cohn, trabaja con tablas, lugar de raíces, por ejemplo, para diseño de compensadores, que seguramente vieron en algo de control moderno, optimización, y el método propuesto por Sigurd Skogstad, que es una variante del IMC y le antecede una S, que así lo ponen por poner como el IMC de Sigurd o el IMC simple, Simple IMC. Ese tampoco está en estas láminas, pero un poquito más adelante en el avance del curso
revisaremos algo acerca de la propuesta de Sigurd Skokestad. Y para el caso industrial, que es el PID académico, el paralelo, o el PID con estructura ISA, hay algunas modificaciones, como se vieron en la sesión pasada, donde se le agrega un filtro y hace falta sintonizar o ajustar también los parámetros del filtro, o también está la ponderación a la referencia con 2 grados de libertad. El método, bueno, agregar el anti-Windar, que también fue parte de la discusión en la sesión previa. Algo que vamos a revisar en la sesión de hoy, que es el reset de la acción integral con uno de los muchos algoritmos que existen disponibles. Aquí le llamamos el método del reset del componente integral por el método de Clegg, es lo que vamos a revisar, y otras alternativas más. O sea, puntualmente sobre el PID, hay una cantidad importante de variantes o de posibilidades en relación a esto que pueden dar un libro completo, un semestre completo, básicamente. Muy bien, entonces, la primera parte de la sesión de hoy vamos a ver con el IMC para sistemas de arquitectura de una entrada y una salida y también en cascada. Muy bien. Ahora, ¿qué es esto de IMC? Sintonía por, o el tuning por el método de Internal Mode Control, o control por modelo interno. Bueno, para esto es importante conocer la dinámica del proceso que vamos a controlar. Y cuando mencionamos que requerimos conocer la dinámica del proceso, hace falta conocer la dinámica tal vez desde una perspectiva simplificada, como la respuesta del sistema al escalón y el ajuste a un sistema de primer orden con tiempo muerto. Sería suficiente. O alguna otra arquitectura relativamente sencilla, como 2 polos que dan un sistema de orden 2, puede ser, sin sobreimpulso, entre otras alternativas. Habitualmente este método está restringido a ese tipo de dinámicas, con 1 o 2 polos, pero sin sobreimpulso, ¿de acuerdo? Incluso uno de los polos puede ser un integrador puro, que son los casos habituales en relación a los servomecanismos. El proceso dinámico puede representarse también o puede tener retardos y se requiere un modelo patrón que refleje la respuesta con el comportamiento deseado. De hecho, la cantidad de cálculos que se requiere para el método por IMC es relativamente bajo, muy moderado y sencillo el método, y nos regresa como resultado la ganancia proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo. Nada más que lo particular de este método es que la ganancia proporcional, integral y derivativa corresponde a una estructura de un controlador PID en serie. Habitualmente, lo que hemos propuesto, y fue parte de la discusión en sesiones previas cuando proponíamos el controlador PID como una arquitectura tipo filtro para procesar el error en un sistema. Bueno, básicamente tenemos el error y, por ejemplo, viendo la estructura paralela, pues hacemos lo clásico, ¿no? La ganancia proporcional del error, por ejemplo. De hecho, visto esto desde una perspectiva un poco más global, habitualmente la ganancia proporcional va hacia todo, y luego aquí tenemos 1 entre TI, que es el tiempo integral, y consecuentemente a esto integramos el error, y finalmente aquí luego ponderamos con el tiempo derivativo, y obviamente derivamos del error. Voy a poner aquí derivada, ¿no? Sí, derivada con respecto al tiempo, y estos 3 elementos se suman para generar la composición de la señal de control U en una estructura del controlador PID, y está muy sencillo de ver la estructura paralela, ¿no? Proporcional, integral y derivativo. Sin embargo, hay otras estructuras en variación que corresponden a la misma alternativa de aplicar proporcional, integración y derivación a una señal en específico, y que puede representarse de una manera diferente como la estructura en serie del controlador PID.
Bueno, en este caso, la estructura en serie, si ustedes se fijan, está en la propuesta, primero el componente derivativo, noten ustedes, y una vez que eso pasa, se integra y en los dos casos, para el componente derivativo, hay en paralelo una ponderación proporcional, lo propio para lo que se viene luego a integrar y finalmente la ponderación. Si es que en esta estructura del controlador PID en serie eliminásemos el componente derivativo, la estructura en serie del controlador PID es idéntica a la de uno en paralelo, donde que tenemos la parte paralela, la parte de integración y ponderación global. Lo que cambia obviamente es que hay un componente derivativo. En ese caso, esto se llama estructura interactuante de un controlador PID. Y si miramos la estructura interactuante del controlador PID en la función de transferencia, es que obviamente si no hay componente derivativo, esta función de transferencia es idéntica a la de un PID en paralelo, pero en caso de sí existir la estructura del componente derivativo, obviamente ya hay una interacción en serie de la función de transferencia. Eso es lo que se alcanza a notar, que tenemos interacción en serie del componente integrador con el componente derivador, como dos elementos en serie actuando en cascada, diríamos. ¿De acuerdo? Esa es como la particularidad, pero lo importante de notar aquí es que hay integración, derivación y valoración proporcional sobre la señal que procesamos, que es el error. ¿De acuerdo? Dicho eso, entonces, el método del IMC, de la sintonización por control por modelo interno, se aplica para la estructura del controlador PID en serie, es decir, el tiempo TI o la ganancia integral, proporcional y derivativo corresponden a la de un controlador PID en serie. Entonces, siguiendo esto desde una perspectiva metodológica, el ajuste de controladores me refiero, por modelo interno, se aplica esto habitualmente a estas cuatro estructuras de modelos. La primera corresponde al sistema de orden 2, en donde uno de los polos es un polo dominante. Por ejemplo, aquí tau 1 al ser mayor que tau 2 corresponde a un polo dominante. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que su efecto es preponderante en relación al segundo polo. Este es un sistema de primer orden con tiempo muerto, el tradicional que hemos estudiado. Un sistema de primer orden con tiempo muerto más el componente de integración. Le llamamos a este sistema, si ustedes recuerdan, eh, first, first order with time delay, ¿no? FTD, y el otro es plus integración. Este es FOT y este es FOT-D. ¿Recuerdan? Plus el integrator. Y el último es un integrador puro, que también puede ser el caso. Entonces, una vez que definimos o conocemos el modelo al que vamos a aplicar la sintonización y conocemos que el resultado metodológico nos devuelve los componentes de un PID en estructura en serie, lo siguiente es seleccionar el modelo patrón. Y el modelo patrón debería tener una ganancia unitaria. Esa es la intención de un controlador PID. Lo que saco es igual a lo que ingresa en ganancia general. Y además, no tener sobreimpulsos habitualmente, sino tener un tiempo de establecimiento, que es este tiempo de establecimiento o tiempo de respuesta que se puede conocer. Este no sería el de diseño, sino este es el tiempo de establecimiento que esperaríamos en este primer modelo. Sería 4 T's dominantes más el tiempo muerto, acá es lo propio. Conociendo esas características del modelo, para definir las prestaciones de respuesta definida, pues, está relativamente fácil porque esta sería la propuesta de respuesta. Incluso sin el componente de retardo temporal. No queremos agregar un tiempo muerto extra.
Esto de hecho no sería, ¿no? Sería sin L a la menos teta S, solamente uno entre tau C por S más uno, en donde el tau C es la constante del tiempo de diseño. Y esta podría vincularse con el tiempo de respuesta del proceso de establecimiento, sería el tiempo de establecimiento 4 veces el tau C más el tiempo muerto. Y de ahí podríamos calcular tau C en función de esta sencilla interpretación. Con eso en mente, entonces, para simplificar el método y asumiendo que el modelo interno que le metemos al proceso y es el que vamos a ajustar la respuesta total del proceso, diríamos que para el modelo que tiene los dos polos, o el modelo con primer orden en tiempo muerto, o primer orden con tiempo muerto más integrador, o integrador puro, la ganancia proporcional se calcula de esta forma, para cada caso. El tiempo integral se calcularía como el mínimo, para los dos primeros casos, entre tau 1 y 4 veces tau c más teta, donde tau c obviamente es el tiempo que corresponde a la constante de diseño del modelo que queremos ajustar el resultado. Y el tiempo derivativo es tau 2. ¿De acuerdo? Y listo, por tablas, sin hacer nada más. No, obviamente, nada más que por lo menos ajustar al modelo de referencia el proceso que queremos sintonizar, obtendríamos el resultado. Ahora, si obtenemos el resultado para un PID en serie, pero lo que habitualmente tenemos, sobre todo en la práctica, es un PID de tipo ISA, es decir, un PID paralelo, entonces podemos generar una conversión para el PID ISA. Si la sintonización corresponde a un proporcional integral, por definición, el PID en serie es igual que el PID paralelo, entonces no hay cambio. Pero si usamos el componente derivativo, claro, ahí sí hay cambio. Entonces el Kp es igual al Kp que calculamos con las tablas de acá. Hasta Kp' que le he llamado aquí, igual tau' y tau de prima. Es igual a Kp' más la multiplicación de, perdón, Kp' por la multiplicación de 1 más tau de prima entre tau y prima. Y así sería el Kp para el control PID paralelo. Algo semejante ocurre en la conversión de tau i, o del tiempo integral, y del tiempo derivativo también. Entonces, obviamente, ya con esto, lo que viene ahora es utilizar esto en un proceso, ¿de acuerdo? Para hacer una sintonización y confirmar o verificar si en efecto se comporta como pretendemos que se comporte con el modelo interno de la estructura. Llevamos un ejemplo. Aquí obviamente ya tengo el modelo, es un ejemplo de libro de texto. Tenemos un sistema de orden 2, donde hay un polo dominante. Si miro la respuesta al escalón unitario de este sistema, es este que está aquí. Tiene una ganancia de prácticamente 7,5, por ahí más o menos. Y bueno, pues, como el polo dominante es este que está aquí, el 15, el tiempo de establecimiento más o menos es 4 veces 15, que debe ser como 60 más o menos, ¿eh? Un poquito más por la presencia de este polo que no es dominante. Más o menos este está en tiempo de establecimiento como 64 segundos. Aproximadamente, es lo que se alcanza a mirar en la lámina. Ahora bien, la idea es meterle un controlador PID en la estructura para que en lazos cerrados se comporte de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, requeriríamos que el tiempo de establecimiento sea 60 segundos. Ahora, de momento, tiene otro tiempo de establecimiento. Sería la intención de respuesta de estado estacionario en lazo cerrado. Entonces, obviamente, en el modelo original no tenemos tiempo muerto, por lo que el tiempo de establecimiento que pretendemos que sea 60 segundos debería ser igual a 4 veces el tiempo de diseño más teta, como teta es 0, entonces el tau c es igual a 15. Con esos 15 segundos y con esta estructura de modelo, nos deberíamos referir a las tablas que les he presentado antes, en donde para el Kp hace falta, si es el modelo de dos polos, conocer T1, tau c, teta,
¿de acuerdo? Y todo lo demás, y hacemos la sintonización. Entonces, efectivamente, con esas cosas, con todos los elementos, aplicamos algorítmicamente el método, calculamos Kp, tau 1 entre Kc por Tc más teta, Kc es la ganancia del proceso, hacemos el cálculo, esto nos da un valor de 10, repetimos algo similar para calcular tau y prima, y lo mismo para Td prima. ¿De acuerdo? No olvidando que esto corresponde a la estructura de un PID en serie, podríamos implementar el PID en serie y probar, opción 1. Y la otra opción sería cambiar esto a un PID paralelo o de estructura ISA y probar esa estructura que es un poco más habitual. Entonces hemos hecho el ajuste de las ganancias para la estructura del PID ISA, calculando Kp, Ti y Td. Y finalmente esto probamos. Aquí tengo un snapshot de la implementación de esto en el Simulink. Está el modelo de los dos politos que teníamos, que ya conocemos, y aquí está el PID en estructura ISA con la ganancia proporcional de 13.33, el tiempo integral de 20 segundos y el tiempo derivativo de 3.75 segundos. Si esto probamos y funciona de acuerdo al diseño con esta sintonización de control por modelo interno, deberíamos de observar en la variable ya controlada un tiempo de establecimiento de 60 segundos, que en efecto es el caso. Y si metemos 1, sacamos 1 en unidades, ¿no? En unidades relativas. Entonces, bien, esta es la acción de control, esta es la variable. Alcanzamos con esta estructura de modelo hacer una sintonización por control, utilizando el método de control por modelo interno. Está muy sencillo, son tablas. El esfuerzo más grande está en ajustar el modelo a una estructura estandarizada de modelo, si ajustar el modelo o el proceso con datos o lo que sea, una estructura estandarizada de modelo en donde se nos permita utilizar el IMC. Y eso sería todo. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto. Esto en relación al control por modelo interno. Es un método sencillo, pero muy potente. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Así de claro. Ok. Bueno, tú así de claro. Vamos al siguiente punto. Lo siguiente que vamos a estudiar tiene que ver con el reset de la acción integral. ¿Y por qué es interesante hacer un reset de la acción integral? Bueno, en algunos casos depende, ¿no? Por ejemplo, el semestre pasado hicimos unos muy interesantes proyectos, digamos, con los estudiantes del curso de control digital. Entonces, por ejemplo, ellos sintonizaron y utilizaron un cuarto de dron, que lastimosamente en una zona específica de respuesta, digo lastimosamente porque dependía, si el dron funcionaba exactamente a 90 grados, tenía una respuesta maravillosamente bien hecha. Le damos una perturbación y como la perturbación excita otros modos dinámicos no modelados, entonces en la respuesta de la perturbación se veían excursiones que no se obtenían cuando generábamos un cambio de referencia. Pero está estable, digamos, el sistema, ¿no? Operativamente hablando. El detalle es que estos sobreimpulsos positivos y negativos por sobre la referencia pueden ser perjudiciales. Imagínense, aquí estamos con un cuarto de dron, pero si esto fuera el dron completo, todos los cuatro cuadrotores haciendo esto, seguramente el dron se cae. No tengo dudas de que así terminaría siendo, así de complicado, pues. Entonces, una propuesta de mucha gente dedicada al área de control, entre las que se destaca Clegg como apellido, es que, bueno, ok, dice, yo sigo obteniendo la respuesta de lo que he obtenido como sintonización de base hasta cuando noto que mi elemento integral me devuelve demasiado error. ¿Sí?
Entonces, cuando eso pasa, voy verificando si es que mi curva de ascenso o alguna otra variable que me dé información asociada me dice que la acción integral no está ayudando. Si ese es el escenario, le hago un reset a la acción integral y en ese reset vuelvo y básicamente puedo tener respuestas menos agresivas. ¿De acuerdo? Obviamente el reset tiene un método racionalmente explicado por detrás de esta lógica que es lo que vamos a estudiar. Básicamente el PID con un reset integrado, o el integrador de Clegg que les mencionaba, corresponde al controlador PI o también el PID, porque la base está en la resetear la acción integral. Eso no es mezquino a que pudiésemos incluir un componente derivativo, obviamente. La cosa es que el controlador o el elemento integrador se resetea cuando se detecta un cruce por cero del error. El propósito fundamental del enfoque es minimizar tiempos de respuesta y obviamente errores excesivos o sobreimpulsos excesivos. En el caso de MATLAB, es relativamente sencillo habilitar el reset si utilizamos el Simulink. Si ustedes, esta es la función del Simulink de integración, si le pican ahí con doble clic, hay una opción que se llama habilitar reset y pueden hacer el reset del integrador por señal externa y les sale les aparece una entrada extra en el integrador. Esa entrada que indica que se genera resets por flancos. Entonces uno puede determinar qué flanco es el que termina por resetear un flanco ascendente o un flanco descendente, por ejemplo. Entonces, en la dinámica asociada a un integrador que se resetea, la intención es que no se acumule la acción integral de forma continua, que es lo que sería sin reset, sino que en caso de existir un cambio de signo en la señal que monitorizamos o procesamos, que es el error, se pueda resetear. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere esto entonces? Si el error de la muestra anterior, por relacionar con muestras, por eso se pone t elevado a la menos, es un poquito antes, digamos, el error. Lo más próximo al control discreto es muestra previa. Si la muestra previa por el error actual es menor que cero, entonces reseteamos el integrador. ¿De acuerdo? Porque esto implicaría un cambio de signo. ¿De acuerdo? Porque si el error sigue el anterior con el actual, si era negativo el error y el error continúa negativo, significa que menos por menos hace más, entonces esto sería mayor que cero. Si el error era positivo y el error actual era positivo, positivo por positivo da positivo. Pero en cambio, si es que cruzo por cero, de menos hacia más o de más hacia menos en las muestras, obviamente esto genera un producto menor que cero o negativo. Entonces ese sería el disparador que nos diría, entonces, la señal del integrador la reseteamos, o toda la integral, sin importar qué valor tenía, igual vamos a cero. Esa es la lógica del reset. Entonces sería el reseteador, ¿de acuerdo? Y una vez que reseteamos, entonces la idea es resetear todo, porque sería muy agresivo. Entonces vamos a balancear el efecto del integrador normal más del integrador que se resetea. Y eso es lo que está propuesto en este diagrama de bloques. Procesamos el error e integramos. Si ustedes ignoran el elemento, los bloques de la parte inferior, entonces esto sería un controlador, un integrador regular. Uno entre ese, supongamos que el preset está en cero, que el preset es una variable que puede tener 0 o 1, ¿de acuerdo? Si eso está en 0, sería 1 entre s multiplicado por 1 y multiplicado por 1 entre t sub i, o sea, elemento integral, ¿de acuerdo? Y si a eso le sumamos la acción proporcional, pues está el PI, ahí, ya está. ¿De acuerdo? Ahora bien, si usamos el segundo ramal y el preset le damos ya un valor entre 0 y 1, resulta que, dependiendo del valor del preset, una proporción se va a procesar con el integrador normal
y otra proporción se va a integrar con el integrador que se resetea. Este es el que se hace el auto reset, ¿eh? Que es el reset a cero, ¿no? Cuando se ocurre esta condición. Entonces esto genera otra acción que se suma y genera una compensación diferente. Entonces la lógica operativa del proporcional integral más el integrador de Clegg que hace el reset. ¿De acuerdo? ¿Cómo se selecciona el valor del preset? Para seleccionar el valor del preset o sintonizar, porque es un grado de libertad extra, ¿no? A la larga sería esto un PI, pero además del tiempo integral que se podría seleccionar con el modelo, control por modelo interno, igual que el TI y el KP, habría que seleccionar la variable del preset. ¿Cuánto le damos en proporción a lo que se procese con el integrador regular y cuánto se resetea? Entonces, para eso, en caso de que se cuente con el modelo, lo que hacemos primero es sintonizar el controlador PI. Una vez sintonizado el controlador PI, vamos a provocar oscilaciones en la respuesta. Esto siguiendo una metodología medianamente analítica. Porque hacer oscilaciones en la respuesta implica prácticamente un método de frecuencia, ¿no? Una vez que hacemos eso, ajustamos el parámetro del preset. Para esto hace falta encontrar polos complejos conjugados del sistema controlado o enlazo cerrado. Es decir, enlazo cerrado puede ser el modelo del sistema y este sería el modelo del controlador PI ya sintonizado. Hallo esto y encuentro polos, los valores de los polos complejos conjugados. ¿De acuerdo? Hecho eso, para los valores alfa y beta, que serían los componentes real e imaginario, que se dependerían de los parámetros del controlador PI, nos devuelven la forma de calcular el reset. Y este sería un valor optimizado. Pero hay oportunidades en donde o el modelo no permite hacer un cálculo de esta forma, es decir, donde apliquemos la lógica analítica, o tenemos tiempo muerto y el tiempo muerto pues le mete mucha complejidad al sistema o no se puede modelizar para hacer un cálculo de los valores real y complejo conjugado de los polos. Entonces, en ese caso aplicamos una sintonización por prueba, ensayo y error, con valores recomendados por regla entre 0.3 y 0.6 para la variable del preset. Y con eso, que es bastante más rápido y bastante más habitual, logramos desempeños distintos. Un ejemplo. Supongamos que queremos utilizar un controlador proporcional integral más el integrador de Clegg para un sistema de estas características, ¿no? Es un sistema de primer orden, sin tiempo muerto, está sintonizado con el PI, KP igual a 8, T igual a 14, y este es el resultado. ¿De acuerdo? Nótese el sobreimpulso que intencionalmente se ha alcanzado en este caso. Bueno, la idea es que ahora, como si hay sobreimpulso, obviamente esto en lazo cerrado tiene polos complejos conjugados para eso, y los polos complejos conjugados dependen de estos valores que venían en la lámina previa, y con eso calculamos el valor del preset para configurar con el mismo valor de KP y de TI el controlador PI más el integrador de Clegg. Desarrollada la arquitectura del PI más el integrador de Clegg, bueno, esta es la variable controlada, como ven, del lado izquierdo de la pantalla, en azul está el controlador PI únicamente. Y en color naranja está el PI más el integrador de Clegg. Y la diferencia de operación es notable, porque tenemos un solo sobreimpulso y luego ya no. Y en la acción integral se alcanza a ver los elementos de acción de la variable de reset, que es donde está la magia, digamos. Esto, por ejemplo, lo aplicamos en el caso del 1/4 de dron que les platicaba el semestre pasado, como caso práctico donde este enfoque tuvo un efecto bien interesante en comparación. Y bueno, pues fue exactamente esta metodología y este tipo de reset, y seleccionamos el preset con un valor entre 0.3 y 0.6. Y ya estuvo.
Muy bien, este es el segundo tópico de la sesión de hoy. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Todo va así, súper claro. Sí se está entendiendo, ingeniero. Muchas gracias por el comentario, Kevin. Si no hay ninguna pregunta entonces específica, vamos a lo siguiente, que es la parte de controladores en cascada. Ahora bien, en el caso de los controladores PID en cascada, primero definamos qué es una arquitectura en cascada. La arquitectura de un esquema de control en cascada implica contar con dos lazos. Un lazo de control interno, que es este que se vería aquí, y otro externo. Obviamente, la lógica de operación o de implementación de esto implica que requerimos al menos una medición X, que sería la medición del lazo interno. ¿De acuerdo? Ahora bien, por la misma lógica de implementación, la variable que medimos y que se asocia al proceso que queremos controlar de forma principal debe ser mucho más rápida que la variable del lazo externo. ¿De acuerdo? Y en este sentido también el controlador PID externo se comporta como un generador de referencias del PID interno. O sea, el PID interno corrige el error y el PID externo genera referencias para el lazo interno. Y eso es bien interesante porque es parte de la lógica operativa que echamos a andar cuando trabajamos con arquitecturas de control distribuido, digamos, que luego, por comunicación en arquitectura, reportan información a un nodo centralizado y eso es control centralizado. Hay un generador de referencias en el control centralizado que permite operar al resto. No digo que eso sea un control en super cascada, pero el principio operativo de la dinámica es interesante de asimilarlo en algo semejante a esto que estoy proponiendo aquí, o estamos proponiendo aquí. Muy bien. Luego, ¿cuándo es útil utilizar una arquitectura de control PID en cascada? Depende, obviamente, no siempre se puede, aunque el año pasado me tocó leer una literatura interesante de un controlador PID en cascada con una sola medición. No lo he probado por mi cuenta propia, digamos, salvo los resultados que vi en el artículo, y me pareció muy interesante. De hecho, se me hace válido generar esto como una propuesta factible para una práctica aquí de laboratorio o para algún proyectito y que ustedes lo puedan comprobar. Pero habitualmente la racionalidad no experimental, como esto que les he platicado, nos diría que funcionaría en procesos en donde tenemos variables relacionadas, como por ejemplo, imaginemos el escenario de un tanque en donde el objetivo de control principal es el nivel. Aquí tenemos un tanque de almacenamiento y requerimos controlar el nivel. Aquí en instrumentación, un diagrama de instrumentos, el P&ID, procesos y diagrama de instrumentación, tenemos un level transmitter, ¿no? Ok, este level transmitter eléctricamente se comunica con un level controller, un controlador de nivel, pero fíjense que ese controlador de nivel regula muy posiblemente la posición y de manera indirecta el flujo de una válvula que seguramente alimenta este propio tanque. O si no alimenta el tanque, regula la salida. ¿Ven? Depende de cómo esté conectado. Pero resulta que para regular el nivel, estoy regulando el flujo. Y para ser mucho más eficiente en regular un flujo, pues debería medir otro flujo. Porque a la larga estoy controlando flujo midiendo nivel. Pero ¿qué tal que mido también flujo aquí? Y midiendo el flujo, entonces soy más eficiente controlando en un lazo interno el flujo en función de la variable principal que es el nivel. Y eso se ve internamente. O sea, el PID interno se hace cargo del control de flujo, estaría preparado para lidiar con perturbaciones internas asociadas a la variable subordinada del flujo
Sí, por si se presenta, imaginen por aquí una llave de desvío, como un consumidor extra, ¿no? Alguien llega y abre la llave, pues baja el flujo, y eso podría perjudicar el nivel del tanque en específico, pero la compensación llegaría antes, ¿de acuerdo? Y obviamente el proceso externo, que ya podría ser el tanque, con el medidor de nivel y demás, nos devuelve con la comparación la referencia de flujo para el lazo interno. ¿De acuerdo? Ahí tiene mucho sentido y funciona mucho mejor. Pero esto se podría hacer solo con un solo controlador. Claro que sí. Agarro, elimino todo este lazo interno y este PID directamente genera la respuesta del flujo que se requeriría sin esta medición extra, ¿no? Esto sería prescindible. ¿Cuál es la diferencia de que si controlo solo así, sin este lazo interno, solo con el lazo de afuera, digamos? Bueno, son significativas sobre todo en el rechazo a perturbaciones. Y eso vamos a mirar aquí con un ejemplo donde comparamos el mismo proceso con la misma perturbación en el mismo lugar y un solo controlador y otro en cascada. Pero primero veamos el método de procedimiento. Perdón, el método de sintonización, el algoritmo de sintonización. La lógica otra vez es primero sintonizar el lazo interno, que es el más rápido, y luego el lazo de afuera. ¿De acuerdo? Entonces, algorítmicamente hablando, primero vamos con el lazo de adentro, que es el más veloz, el PID2 puesto aquí, por ejemplo. ¿De acuerdo? En ese caso, valoramos si hace falta o no la acción derivativa, es decir, proponer un PID. Puede ser que solo PI sea suficiente. De hecho, el 90% de las aplicaciones solo con un PI ya le ayudan. Luego encontramos la función de transferencia total del lazo interno desde M1 de S, si es que es posible. Y si no es posible, lo más fácil desde la perspectiva práctica es decir, entonces vamos a asumir que M1 de S como lo que ingresa debería salir, porque esta sería mi referencia a referencia, entonces 1. ¿De acuerdo? Eso sería una simplificación sin dinámica, pero que puede funcionar también. Luego llevamos la función de transferencia M2 y sintonizamos el lazo de control externo del PID1. Y se puede utilizar para el PID2 y para el PID1, por ejemplo, Schliger-Nichols o control por modelo interno que acabamos de revisar. Cualquier opción es válida. Veamos un pequeño ejemplo, en donde valoremos la respuesta del control PI o PID convencional y un control en cascada con un PI en el lazo externo y un PI en el lazo interno también. Y se trata de un sistema de intercambio de calor, en donde, bueno, básicamente se tiene como variable de accionamiento, digamos aquí, para generar voltaje, ¿no? Y esto genera como actuación una temperatura en específico que por radiación cambia la temperatura de otro tanque, un tanque agitado, un tanque 2 que tiene otra lógica operativa, otra función de transferencia. La función de transferencia del proceso de voltaje, o puede ser voltaje, cualquier otra cosa, ¿no? Aquí está puesto voltaje. La temperatura puede ser niquelina si el sistema fuese eléctrico, tiene esta función de respuesta, y luego el intercambio de calor es un poco más lento, digamos, de la temperatura 1 a la temperatura 2. Entonces, en ese sentido, la idea es generar una propuesta. Ojo, aparte pueden haber perturbaciones de temperatura por radiación o por convección o lo que sea en el medio, ¿no? O porque de plano le meto otro líquido, otro producto a la salida. Puede ser. Empecemos con el primer lazo de control para este proceso, que sería un solo controlador. Y vamos a ponerle aquí un PID. ¿Ok? Entonces, ahí trataríamos al proceso completito como uno solo. Es decir, solo el PID genera esta acción de control, no nos interesa esta parte intermedia, y esto sería un solo modelo. ¿De acuerdo? Es decir, el modelo con el que podríamos trabajar sería 0.8 en el número 2 y en el denominador 2.2 por S más 1 y 24S más 1. ¿Ok? Esto claramente es un modelo de orden 2, donde hay un polo dominante y uno que no lo es,
y al que le podríamos aplicar ajuste o sintonización utilizando IMC o el control por modelo interno. Y definimos para esto un TAUC de 15 segundos, lo que tiene un tiempo de establecimiento de 60 segundos, y estos son los resultados, aplicando la tabla, para un PID en paralelo a un PID ISO. Por aquí la respuesta, entonces, aquí está el proceso, le metemos una perturbación justo en esta etapa, de temperatura a los 120 segundos con amplitud de 10. Este es el controlador sintonizado con el IMC. Y bueno, se puede ver aquí el voltaje para llevar la temperatura por las niquelinas, posiblemente algún valor en específico a la salida, la temperatura final del proceso en el valor que hemos puesto como referencia de 50. Aquí la perturbación a los 120 segundos. El controlador, claro que puede acomodar o robustamente responder ante la perturbación, pero le toma todo este tiempo hasta finalmente llevar el proceso de vuelta al valor estacionario. ¿De acuerdo? Veamos qué pasaría si esto, al mismo proceso, le consideramos la variable extra de temperatura que estamos midiendo, posiblemente, y generamos como propuesto un controlador en cascada. Entonces empecemos con el lazo interno, por el control más rápido, ¿no? Obviamente. En el lazo interno, ahí va. Generaríamos primero una sintonización de esto. Está facilito por el sistema de primer orden, ¿de acuerdo? No tiene tiempo muerto. Voy a asumir aquí, para propósitos de comparación, primero que tenemos una respuesta rápida, puede ser puesto 1.5 segundos al estado cero, lo que da 6 segundos de tiempo de establecimiento para el lazo interno, y utilizando IMC, rápidamente tenemos el PI, ¿está bien? Con las tapas. Y ahí sí, el PI de estéreo paralelo es el mismo, no hace falta ni siquiera conversión. Y ya que está esto, podemos hacer el cálculo del el M1 de S, o asumir que simplemente esto es 1, de aquí va la segunda parte del modelo, la parte más lenta, para estar a cargo, digamos. Aquí obviamente este es el controlador, ojo, y aquí sería el controlador más la parte interna, lo que me daría esto que le estamos aproximando a 1, y si aproximamos a 1, entonces nos quedaríamos con el controlador externo a cargo de controlar este proceso, el más lento, y es un proceso de primer orden. Vamos a seleccionar 15 segundos como tiempo de establecimiento con intención de que tenga el mismo tiempo de respuesta que con el controlador PID de un solo lazo, ¿sí? No en cascada. Y eso nos devolvió KPI 1.6 y 24. Y ya generando la propuesta, entonces tendríamos aquí el lazo interno sintonizado con IMC, el lazo externo también sintonizado con IMC, la misma perturbación de amplitudes a los 120 segundos y la misma referencia que el caso anterior. Lo que se puede mirar aquí, bueno, son varias cosas. Primero, el PID en cascada, miren que el esfuerzo de control es mucho más bajo al principio. En el caso del PID solito, en azul, llega casi a 200 volts, llega muy por abajo. En cálculos de porcentaje, es mucho menor el esfuerzo, el establecimiento es un poco más rápido. Bueno, la verdad son por ahí mismo, ¿no? En los 60 segundos se cumple, pero aquí está la diferencia más importante. En la perturbación interna de la variable que estamos asimilando de manera extra en el PID en cascada, es muy pequeña la amplitud de la perturbación y su duración con el controlador en cascada que en el controlador de un solo lazo. Entonces hablaríamos de que esto llevado a una perspectiva de desarrollo práctico, pues hacer la programación de un PID en el mismo micro, y en lugar de eso le metemos una medición más y ponemos un PID en cascada, que son un par de ecuaciones extra más, un poco más de código. Acá, a cambio de tener esta efectividad mucho más alta en la respuesta del proceso, bien que vale la pena, ¿no?, en relación a hacer una implementación. Muy bien. Eso en relación a la sintonización del controlador PID en cascada.
Siguió siendo como base de la sintonización para este caso el control por modelo interno. Ok. Antes de ir a la última parte de la sesión, me gustaría consultar si tienen alguna pregunta de lo que hemos propuesto o presentado hasta aquí. ¿Todo bien? Asumimos que sí. Y vamos a la última parte, que es una de las que normalmente me sugiere mayor aplicabilidad práctica. Bueno, el PID Cascada tiene una aplicabilidad práctica enorme, pero esta de aquí que se utiliza menos, para mí es algo que vale mucho la pena siempre tener en cuenta, que tiene que ver con control o efecto anticipativo, por antealimentación o prealimentación. Habitualmente esta estrategia se utiliza para combatir efectos de perturbaciones de sistemas de control. Requiere obviamente para aliviar perturbaciones asimilar más medidas, asimilar la perturbación que queremos compensar. ¿De acuerdo? No es aplicable cuando la perturbación es aleatoria o no se puede medir. Y obviamente gracias a que medimos algo extra, podemos anticipar el efecto del controlador para que no se vea de forma importante esta acción en la variable controlada, la variable de respuesta. Hace falta modelar el efecto de la perturbación hacia la salida que queremos controlar, ¿de acuerdo? Y además de este modelo de la perturbación, se requiere implementar un bloque conocido como de prealimentación, en donde habitualmente integramos el modelo de la acción de la perturbación con dinámica inversa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿de qué se trata eso? Por aquí vamos a tener el PID, y si el proceso ya es más completo, podríamos tener un PID en cascada y agregarle además el control antealimentado o prealimentado. A eso habitualmente se le conoce como control de dos modos. Pero bueno, aquí vamos a verlo por separado. El caso es que si tuviésemos una perturbación que bien puede estar a la salida o puede ser una perturbación interna, propia señal de control, debemos calcular el efecto dinámico de la perturbación a la salida. Eso claramente tiene una acción de transformación del modelo de la perturbación. Aquí lo estoy poniendo como si lo conociésemos. Hace falta de alguna manera modelar algo, obviamente si queremos compensar. Y en función de este modelo habitualmente se calcula un bloque de prealimentación o de compensación. La señal esta deberíamos medir, la señal que asumimos que va a cambiar la dinámica del proceso, la de perturbación, y ese valor calculado le sumamos a la acción de control del PID. O sea, le ayudo a la acción de control, por eso se llama prealimento, de forma anticipatoria, para a lo que ya tengo como acción de control, agrego un accionamiento, una compensación específica de algo que sé que puede afectar. ¿De acuerdo? Entonces, bien, estos son los elementos del control feed forward o antealimentado. El modelo de la perturbación, en función del modelo de la perturbación, el bloque de ganancia de feed forward. Para eso veamos la lógica racional de diseño, no es nada difícil, digamos. Si calculamos Y, esto claramente es igual a la acción de control U transformada por GDS más la acción de perturbación transformada por GDS. Nada más que este U es igual a la U', que sería lo que calcula el PID, por ejemplo, o el controlador, más la transformación de X con este bloque antealimentado. La idea es saber qué es el bloque antealimentado. Si de aquí despejamos o continuamos trabajando sobre Y, reemplazando U acá, sería entonces X por GDS más U, que es todo esto, por GDS. Y utilizando superposición, la idea detrás de esto es hallar una respuesta a la vez. O sea, primero hallemos la respuesta de Y con relación a U,
y luego la respuesta de Y con relación a X. Por eso, asumiendo que U es igual a cero, quiero únicamente hallar, aplicando superposición a las propiedades de sistemas lineales, la respuesta de Y con relación a X que me devolvía GD de S. Entonces, asumiendo U igual a cero, o U' igual a cero, la acción de control del PID, llegamos a esa respuesta. Cambio de lámina y copio la que había quedado en la parte anterior. Se pretende que el aporte de la perturbación, señal, obviamente, sea nulo. Esa sería la idealidad de que el bloque de compensación, el GDF, FDS, esté bien diseñado. Entonces, asumo esa respuesta ideal y digo Y, considerando solo el efecto de X, en caso de que el GDF esté bien hecho, debería ser cero. Por eso igualamos a cero y de aquí despejamos el bloque de compensación, que es igual a menos GDS entre GDS. A la larga, GDS es el modelo de la planta o de parte del proceso y el GDS sería el modelo de la perturbación, del disturbance. Por eso se le pone como D. Solamente esto, como ven, es alimentar el modelo del disturbance de forma, en combinación, sería, o en coordinación, de dinámica inversa de la dinámica del proceso para conformar un procesamiento extra. Ese sería el bloque dinámico. Pero si no conocemos un bloque dinámico, si no solo conozco algo más sencillo, como yo sé que se le mete una perturbación de voltaje a la salida, en su efecto se le meto 5 y tengo ganancia de 20, por ejemplo, para esa señal en específico, entonces podría también meter valores estáticos puramente, solo de ganancia. Y también funciona. Entonces, con eso, por ejemplo, hagamos una relación a un potencial problema que podría presentarse en la práctica, ¿no? Con control convencional, por ejemplo, aquí tendríamos un control de un horno o caldero, lo que fuese, donde, por ejemplo, entra combustible y básicamente una válvula puede regular el flujo de combustible al caldero y en función de eso controla la temperatura, en función de la temperatura de ingreso a la temperatura de salida. ¿Ok? Si le ponemos alta alimentación, podríamos asumir que, por ejemplo, una perturbación en la señal de ingreso a la temperatura, imaginen que esto es un secador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un secador? Ustedes pueden tener una sintonización en un secador para un material en específico que tiene humedades aproximadamente homogéneas y en función de eso miden la salida, por ejemplo, para tener una temperatura en particular, luego de que por aquí pasa todo el material para obtener una humedad relativamente baja en la salida. Pero ¿qué tal que el material vino más húmedo, por ejemplo, de lo habitual? Entonces vino más húmedo y no asumo eso como perturbación y mantengo el lazo de control ahí teóricamente solo activo, sin hacer algo más, muy probablemente no voy a obtener el valor de humedad relativa que quería al final del proceso de secado. Entonces aquí, por ejemplo, le metemos una variable extra de prealimentación para apoyar a la acción de control en obtener menos desviación sobre el valor del proceso final. Esto visto desde la perspectiva de bloques, miren, sería el controlador PID del proceso, es el temperature control, que recibe el set point y obviamente procesa la variable de salida que es la temperatura. Y por aquí tenemos el bloque de prealimentación, ¿de acuerdo? Que requiere medir una variable extra y conocer por lo menos algo acerca del modelo. ¿Se puede poner ese modelo de forma ensayo y error? Sí, porque básicamente se puede poner ahí solo ganancias. Pero obviamente puede ser un efecto diferente al que requeriríamos, ¿no? Porque además no olviden que el bloque de compensación es negativo, muy importante. Ok, esta sería la medida de la prealimentación
y la variable del proceso. Como para poner en este contexto una relación directa de los bloques con lo que desde la perspectiva del diagrama de instrumentación entenderíamos como la implementación práctica. ¿Ok? Asumiendo que conocemos los parámetros del modelo, como la función de transferencia, la salida en función del BM, la función de la perturbación de auto en función de TI, por ejemplo. Entonces vamos a medir caso 1, control convencional, caso 2, control por alimentación estático, es decir, solo ganancias, y el caso 3, control por alimentación dinámico usando los modelos de la planta exactos y el modelo de la perturbación. En el primer caso, así se vería la respuesta, ¿no? Este es el modelo del proceso, Excel controlador PID, sintonizado con control por modelo interno, por ejemplo, perturbación a los 200 segundos con amplitud de 2.5. Listo. Ahí se fue. Ahora bien, el escenario 2 es que generemos con el control estático de -5 o el dinámico -5 por 20s entre más 1 entre 5s más 1. Primero solo el estático, agregamos el lazo de compensación antialimentada y miren, obviamente tenemos una mejor respuesta ante esa perturbación en específico. Y el caso, como es una simulación y no hay incertidumbre en el modelo, el caso de mejoramiento es ideal si ponemos el modelo dinámico completo, porque tenemos la dinámica completa. Pero si cambiáramos tantito aquí y le pusiéramos algo de incertidumbre, claro, veríamos algo, no una respuesta idealizada donde no se ve perturbación en absoluto. Pero nos podríamos acercar mucho a eso siempre que asimilemos más complejidad en el modelamiento dinámico de las variables que queremos incluir en el método que estamos implementando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, así se vería la respuesta del sistema, el PI con alimentado, pero solo con ganancia estática en el modelo de compensación y el casi que ideal, la respuesta, con el modelo dinámico. Y estas serían las respuestas de las señales de control para cada caso, ¿no? PI. El único cambio, obviamente, está aquí, cuando hay la perturbación. Muy bien. Y ese sería el último tema, el último tópico de la sesión de hoy. Salvo que hubiese alguna pregunta extra. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? ¿Les ha quedado claro? Todo bien. Ok, muchachos. Muchas gracias entonces por haber asistido a la sesión de hoy. Este tema es bastante práctico y seguramente les va a ser de gran utilidad en el laboratorio. Va a haber una pequeña tarea asociada a estos conceptos de toda esta lámina que terminaremos en la siguiente sesión, para parte multivariable y ejemplos de solución de casos similares a los que estamos presentando aquí, para luego dejar propuesta una pequeña tarea. Muchas gracias, que tengan una bonita tarde, nos vemos en el laboratorio el próximo miércoles, que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, nos Gracias, vemos. ingeniero. Hasta luego. Gracias, Muy ingeniero. bien, gracias.